Buenas tardes, chicos, con todos, dándoles la bienvenida a este nuevo inicio de clases, esperando que se encuentren súper bien y que sea de su agrado la clase, chicos. Esta es la clase de física y vamos a empezar con el primer tema. Es algo más que todo para recordar. Nosotros esto ya tal vez vimos en años anteriores, pero es algo para que nosotros lo recordemos o los que no sabían o recién se enteran, pues puedan aprender con facilidad. Es algo bastante fácil, es introductorio a la física que nos va a ayudar con los demás aplicaciones, ¿no? Con los demás temas específicos de física, chicos. Vamos a ver si es que ya se puede visualizar en la pantalla el contenido que vamos a analizar. Ya. Como es una introducción a la física, pues la unidad aún no tiene un número específico, solo tiene cero. Entonces, esto nos indica que es la introducción. Vamos de cero a más. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es la medida y el método científico. ¿Qué nos dice que es el método científico? El método científico nos dice que nos van a contar creo que una pequeña historia de cómo más o menos funcionó este método científico. El método científico. Durante un viaje de estudios a Italia, se hallaron visitando la Catedral de Pisa. Ustedes saben que más o menos este es un monumento reconocido internacional, ¿no? El guía os explica que en 1583 Galileo Galilei, que es uno de los personajes muy importantes que es para la física, Galileo Galilei, y fue una persona bastante reconocida que dejó su huella en el mundo. Vamos a subrayarle para que ustedes tomen un poquito en cuenta este nombrecito, ¿no? Se encontraba en la catedral cuando una de las lámparas de aceite que pendían del techo atrajo su atención. Observó que en el balanceo de la lámpara cada oscilación completa ocurría exactamente en el mismo tiempo. Independientemente de que describiera arcos más grandes o más pequeños, Galileo midió el tiempo con su propio pulso. Ya quiere decir que había un balanceo de una lámpara en la iglesia. Entonces, imaginémonos la lámpara de este movimiento, más o menos así, porque si se mueven lo que es las lámparas. Y lo que él hace es tomar con su pulso, porque nosotros tenemos cada cierto tiempo el pulso, y con su pulso toma esta medida. Realicen en clase lluvia de ideas para crear una lista de factores de los que podrían depender del periodo de oscilación de la lámpara y todo eso. Esto es como más que todo algo introductorio a la física de cómo nos tenemos que imaginar un escenario como el de Galileo. Cualquier situación, cualquier movimiento que hagamos, pues podrá ser observado y medido de alguna manera. Tenemos una consulta, también pueden consultar en estos medios que nos están dando el mismo libro, que es un enlace científico del péndulo simple y el método científico. Esto del péndulo simple viene desde hace mucho tiempo y por eso se crea también el método científico. Dice que también toca identificar en la situación inicial del video las etapas del método científico. ¿Cuáles son las etapas de este método científico? Observación de un hecho. ¿Cuál es este? Es algo que realmente existe, chicos. Es algo que no es como un problema que yo puedo decirle un camión va a 50 kilómetros por hora y se estrella en tal parte o pasa esto, alguna situación. No, es algo verídico, algo que está pasando en el momento o que pasó y yo tengo un video para analizarlo. Es algo real, ¿ya? Eso es un hecho. B, la formulación de la hipótesis, es decir, la formulación de la pregunta inicial para yo llegar a esa investigación. ¿Qué pasa si yo, qué sé, por ejemplo, tengo un péndulo y yo digo qué pasa, cuánto tiempo va cada péndulo cuánto va en cada uno? Hay un péndulos que son así, hay unos que son de tres. Entonces, ¿qué pasa si esta bola A, esta bola B, en qué velocidad va acá? Es la pregunta inicial para yo empezar a investigar. La C es la experimentación, es decir, la comprobación de esta hipótesis. Ya si yo digo, por ejemplo, este péndulo va
yo que sé, tiene un tiempo de llegada del punto A al punto B de unos 2 a 3 minutos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es comprobar con el hecho, es decir, coger mi péndulo, poner un cronómetro y saber el tiempo de velocidad. Ya, la comprobación de la hipótesis, quiere decir, ese es el punto C, y la D es la extracción de las conclusiones. De eso se trata todo eso. Ahora, ustedes tienen que preguntarse qué viene, qué conviene o qué conlleva esto para la física. Pues chicos, así se ha investigado para realizar hechos y saber que cómo podemos medir una situación de esa manera. Ya, así se comprueban hechos científicos, así se comprueban o se descubre cosas nuevas. Entonces, este método científico es muy importante y es el inicio de algo y el descubrimiento de algo. Eh, los instrumentos de medida. Esto nosotros sí creo que habíamos visto anteriormente algo, vamos a seguir recordando, chicos. Dice que esta noche te ha despertado un pequeño temblor de la tierra. La cama vibraba, perdón, y algunos objetos sobre los muebles también se movían ligeramente. Ciertamente el suceso te ha dejado inquieto, por lo que has buscado información sobre los terremotos y entre otros has tropezado con un artículo sobre el seísmo ocurrido en Japón en el 2011. Bueno, aquí dice seísmo, por lo general es sismo. Ocurrido en Japón en el 2011. Tienen ahí un link donde ustedes pueden observar qué es lo que pasó y dice que este temblor llegó a modificar el eje terrestre, lo que conlleva un cambio en la duración del día. Ya, ojo con eso, que dice que conllevó a un cambio, ya que cambió la duración del día. Nosotros decíamos que el día tiene 24 horas, pues aquí hubo ese cambio. Tienen un link ahí que nos está ofreciendo el libro donde podemos nosotros averiguar sobre esto y qué pasó y por qué pasó esta modificación en el tiempo. ¿Qué observas respecto a los resultados iniciales y definitivos de la medida de la desvariación del eje terrestre y el acotamiento de la duración del día? ¿A qué se puede deber este factor? ¿Piensa que puede existir una incertidumbre? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de incertidumbre? Todas estas preguntitas se les hace también incluso en el método científico a raíz de un hecho o de algo que ya pasó o que está pasando en el momento. Si ustedes desean, pueden responder estas preguntitas y viendo, investigando un poco sobre este terremoto y qué fue lo que pasó y por qué cambió la duración del día. No habría también ningún problema si no lo hacen. Esto es algo para que ustedes sigan observando y viendo que de esa manera se trabaja en física para descubrir algo o en este caso fórmulas. La medida magnitudes de unidades en el mundo científico-tecnológico es muy importante adoptar a un lenguaje común. Entonces, para facilitar este tipo de interrelación, los científicos o técnicos de diferentes países, de muchos países, porque esto es internacional, eh, utilizan con rigor y coherencia las unidades de medida de distintas magnitudes y es muy impredecible en lo que es la física, ya sea mediante el uso del sistema de unidades común o aplicando los factores de conversión necesarios en distintas unidades. Es decir, por ejemplo, la aplicación de factores de conversión común o las unidades común, por ejemplo, son kilómetros, metros, decímetros, centímetros, tenemos en el tiempo segundos, minutos, horas, y así sucesivamente. Tenemos muchas unidades, de las cuales las que les menciono son las que más se utilizan y, por ejemplo, yo necesito saber cuánto es tanto en kilómetros a metros. Entonces, ahí viene el factor conversión que necesito para yo poder resolver ese problema. Entonces, de eso se trata ahorita. Por ejemplo, el factor de conversión, que es de kilómetros a metros, de metros a kilómetros, de centímetros a milímetros, de hora a segundo, a minuto, y así va sucesivamente. De eso se trata. Ustedes, como pueden observar, al momento de leer se les hizo un poco complicado entender de lo que me decían, pero al momento de que ya les expliqué, entendieron. Entonces, ¿qué toca hacer? Leer y releer y saber lo que es física, más que todo es lógica. Si yo leo y digo, a ver, ¿qué es conversión? Necesito esto, ¿qué es esto? Entonces, si me pongo a analizar o investigar, pues eso ya está súper bien para poder entender cada palabra. Para que comprendas su importancia en el siguiente enlace, puedes informarte sobre lo que ocurrió en 1999 con la nave Mars Climate Orbiter. Este es un link que también nos proporciona, pueden observar.
No hay ningún problema. Ustedes van a tener este material de trabajo igual en la plataforma que ustedes pueden observar cada vez que ustedes desean. Pueden leer, releer. Si no entendieron algo, pues vuelven a leerlo para que esto sea más fácil para ustedes. Dice que explica brevemente el suceso y el motivo del incidente. Esto ya viene a ser parte del link. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver, bueno, si es que desean, pueden ver, observarse. Y responder este tipo de dos preguntas que es el Sistema Internacional de Unidades. De eso más se trata, ¿no? El Sistema Internacional de Unidades siempre lo vamos a utilizar. Lo utilizamos aquí en la China y en toda la parte del mundo el Sistema Internacional de Unidades. Ya, claro que es en diferentes lenguas, pero este sistema por algo se llama internacional y es con respecto a las unidades metros, centímetros, kilómetros y todos los que les había nombrado anteriormente. Entonces, algo que nosotros ya podemos saber. Vamos con el análisis de datos, que también es bastante importante en lo que es física, y no solo en física, esto puede pasar también en química, en matemática y en la mayoría. El análisis de datos nos permite a nosotros resolver cualquier conflicto, cualquier problema o saber qué es lo que nos está faltando y qué es lo que no. Entonces, veamos. El análisis de datos dice que mientras que observas el balanceo, el embelesado, perdón, a tu hermana en una cuna, es decir, este movimiento también es balanceado, no importa. Ella juega con un muñeco que cuelga de un muelle. Entonces, recuerdas de tus clases de ciencias que al alargamiento del muelle es proporcional a la fuerza ejercida. Es decir, que por ejemplo se hace así, este va y si yo le empujo más, ¿qué pasará? Entonces el balanceo va a ser más fuerte y así sucesivamente. Colocado en el extremo del muelle de diferente masa, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Dice que en la masa está en kilogramos. Esto es un sistema internacional. Entonces la masa está en kilogramos y el alargamiento está en centímetros. ¿Ya? Entonces, dice que a 0,5 kilogramos el alargamiento es de 0,8. A 1,6, a 1 kilogramo el alargamiento es de 1,6, es decir, va aumentando. Entonces, si hay más masa, el alargamiento va a ser más. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el análisis de datos, que tú puedo observar que si yo pongo más masa en esta situación, pues el alargamiento va a ser mucho más, pero si yo pongo menos, va a ser más pequeño y menos. Entonces, de eso se trata, ver los resultados de lo que yo hice, de lo que yo puedo observar, el hecho que yo ya obtuve anteriormente, ¿qué obtuve de ese hecho? Específicamente datos que yo vi, que observé, que hay de nuevo, entonces ahí me puedo responder diferentes preguntas. ¿Cuál de las variables que intervienen es un experimento? ¿Qué masa necesita colgar del muelle? ¿Cuánto dura cada masa? Si es que pongo 0,5 masas, el alargamiento va a ser 0,5, pero si pongo 0,4, ¿cuánto va a ser? Si es que yo pongo ese de 0,5 a una masa en kilogramo a 1 kilogramo, el alargamiento va a ser más o menos, ¿y cuánto sería? Todas esas preguntas uno se va haciendo con respecto al análisis del dato. Yo puedo responder estas preguntas porque analicé mis datos de mi experimento, de mi hecho. Vamos a iniciar, que dice que es el método científico. Como habíamos dicho anteriormente, hay un método para esto y nos dice que los seres humanos siempre hemos intentado entender y explicar fenómenos que observamos que han pasado tanto en la naturaleza como en el mundo entero y a veces nos parece que ya todo está descubierto, pero realmente no es así. Sabemos que es bastante complicado descubrir todo lo que existe en el mundo, qué es lo que pasa en el mundo, entonces eso no es cierto. ¿Ya? Nosotros como seres humanos somos muy curiosos, lo que hacemos es tratar de buscar y entender la situación, pero más allá que descubrir absolutamente todo, no es verdad. Entonces, aún nos queda muy largo, un largo recorrido, demasiado largo para comprender a nuestro mundo en su totalidad. Los antiguos griegos observaban la naturaleza y predecían leyes que justificaban el comportamiento. Y mucho más tarde, como en el siglo más o menos 16, se desarrolló en toda su extensión lo que hoy conocemos como el método científico. Entonces, ojo, mire, viene desde hace muchos siglos atrás, que es el siglo XVI. Entonces, como has podido ver en la página 10, en 1583, lo que decíamos Galileo y Galilei con respecto a la Torre Pisa,
Estudió el comportamiento del péndulo porque había un movimiento, porque había una lámpara, porque había algo que a él le llamó la atención, que se movía de una forma particular, y esto permitió que Galileo Galilei estudiase el comportamiento de este. La lámpara que le sirvió de inspiración sigue en la Catedral de Pisa. Se llama lámpara de Galileo, le pusieron así por el mismo hecho del estudio que hizo. Galileo podría haberse hecho más preguntas relacionadas con este movimiento pendular de la lámpara. ¿Tardaría lo mismo en hacer una oscilación si el cable fuera más corto? ¿Ustedes qué piensan? Si es que el cable es más cortito, ¿haría una oscilación mayor o menor? Y si la lámpara pesara más, ¿qué pasaría con el movimiento? ¿Sería lo mismo que es lo que dijo Galilei? ¿O cambiaría? ¿O disminuiría? ¿O qué? Podemos tratar de resolver estas preguntas siguiendo muchas etapas del método científico. Bueno, este específicamente tiene muy pocas etapas, pero con este nosotros podemos identificar estas preguntas. Según el diccionario de inglés, en Oxford, el método científico es un método procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, mediación, experimentación y la formulación, análisis, modificación de una hipótesis. ¿Se acuerdan que les dije que era la hipótesis? La pregunta inicial que nos permite a nosotros investigar. Sin embargo, desde el siglo XX, la física vanguardista crea condiciones especiales para observar fenómenos que no pueden estudiarse en condiciones normales, tales como la amplificación de la luz. Esto ha permitido el avance vertiginoso de la física teórica, dentro de la cual no todas las leyes son fundamentales, es decir, aquellas que sirven como base y que se articulan para formar un sistema coherente al cual llamamos teoría física, encontramos las leyes fundamentales en la que una teoría es lo que nos permite dar el salto a la comprensión de este ser o de este fenómeno físico, ¿no? Hablamos más de la física. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, un ejemplo bastante claro es la ley del Ohm, que pese a no ser fundamental, es parte de un sistema de leyes llamados la teoría electromagnética. Nosotros ya sabemos qué es lo que es el electromagnético, pero viene a raíz de eso, ¿no? Veamos qué nos dice. La observación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Galileo Galilei lo que hizo fue observar primero, ¿no? Algo me llamó la atención, fue la observación, a ver si se está moviendo esto y por qué lo hace y en cuánto tiempo y tal. Entonces, lo primero que yo hago es observar, ya, observar mi fenómeno para poder estudiarlo. Ahí viene la formulación de la hipótesis. En el caso de Galileo fue, ¿cuánto tiempo tarda esta lámpara en hacer el movimiento? Entonces, esa fue su hipótesis. ¿Qué hizo? Como ya tengo la hipótesis, investigar, investigar hasta llegar a la respuesta principal de esa hipótesis. Por eso es muy importante la hipótesis, la formulación de esta hipótesis. Lo vi, pregunté, ¿ahora qué hago? Vamos a replantear y revisar. Entonces voy a replantear el momento de revisar, llego a qué, a un punto de que si pasa esto, pues tengo que realizarlo, tengo que hacerlo. Entonces aquí viene la experimentación. Entonces ya lo vi y me pregunté, pero qué voy a hacer si es que ya para? Voy a experimentar, voy a hacerle el mismo movimiento, voy a hacer que se mueva de esa misma manera para yo poder saber cuál es la respuesta de mi hipótesis. La organización de los datos experimentales. Aquí ya después de la experimentación yo tengo que anotar en o algo qué es lo que sucedió, cuáles son los datos que yo obtuve de eso, que en un minuto hizo esto, en un minuto llegó al punto A, en un minuto llegó al punto B. Entonces, tenemos un borrador, por ejemplo, yo estaba averiguando sobre algo y aquí tengo unos numeritos. Entonces yo digo esto, yo los voy a tener que ordenar porque no les voy a entender de esa manera. Entonces viene la organización de los datos experimentales, de lo que yo saqué en la experimentación, en esta parte de aquí. Ahí vienen las tablas gráficas, puedo hacer un gráfico, puedo hacer un círculo, puedo hacer un rectángulo, puedo hacer lo que yo necesite para que mi cabeza entienda que esos son los datos que yo obtuve. Vamos a las conclusiones después de la organización de datos y las conclusiones pueden ser una, dos, tres, las que ustedes crean necesaria y se cumple la hipótesis. ¿Se cumple o no? ¿Sí o no? ¿Se cumplió o no con mi pregunta? Ya, ¿llegué a responder mi pregunta, mi hipótesis o qué pasó? Entonces, si el momento que no cumple la hipótesis, no cumple lo que yo digo, entonces quiere decir que todavía no está terminada la investigación.
o tal vez me equivoqué yo. Entonces, ahí vienen las teorías, chicos. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede reproducir? ¿Sí o no? En este caso, sí y sí. El enunciado de la ley y la publicación de los resultados. El enunciado de la ley es cuando yo ya estoy totalmente cierta, yo acerté a esto y ya hago un tipo de ley. Que digo que un péndulo se mueve en forma ondulada o se mueve en forma vertical de un punto a un punto y lleva una fórmula como por ejemplo el movimiento es igual al tiempo sobre, yo qué sé, puede ser sobre pi, sobre alfa, sobre alguna situación así, y lo que hago es publicar ese resultado. ¿Ya? Pero ¿qué yo tuve que hacer? Pues todo este tipo de pasos para yo llegar a mi publicación final. Entonces, ustedes pueden observar que esto es un método bastante que ya se ha comprobado, que es el mejor método que tenemos para una investigación. Entonces, este método es la base de la ciencia como la conocemos actualmente, porque muchos la han utilizado, muchos han hecho uso de esta y han llegado a muchas conclusiones excelentes que nos ha ayudado a revolucionar el mundo. Las teorías científicas están siempre en el proceso de revisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Galileo Galilei dijo en ese tiempo una ley, ahora en la actualidad yo puedo seguir ese proceso que hizo él y decir, no, así no es. ¿Ya? O sí es, pero le falta esto. Por eso vienen las teorías, y hay muchas teorías, por ejemplo, hay muchas personas que han investigado en lo que es lo físico y siempre dicen, el uno dice que sí, el otro que sí. Por ejemplo, cómo rodea el mundo la gravitación, hay varias teorías. Uno decía que el Sol estaba en medio y los planetas alrededor. Otros decían que la Tierra estaba en medio y que todos giraban a su alrededor. El otro decía que la Tierra es plana, el otro decía que la Tierra es redonda, el otro, y así sucesivamente hay muchas personas, por eso siempre están en constante investigación. Nunca es algo fijo, nunca se queda en algo fijo, siempre está en actualización, en revisar, en decir esto pasó, esto no pasó, con esto concuerdo, con esto no. Entonces eso es lo que pasa. La aparición de los nuevos hechos experimentales no explicados por la teoría o la aparición de nuevas teorías que expliquen un mayor número de fenómenos observados y de forma más precisa deben conducirnos a cuestionar la validez de la teoría preexistente. ¿Ya? Esto viene hacer lo que les comentaba, ¿no? La ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, siguen una estructura específica que se han adquirido a partir de un método que es objetivo, basado en la observación, el razonamiento y la experimentación. Ojo, siempre, en todo momento que nos dicen observación, todo viene a base de la observación en lo que es la física, algo tan simple que tal vez antes no sabíamos. Etapas del método científico, veamos con ejemplos. Dice que aunque la investigación científica no siempre sigue un proceso tan detallado, resulta útil establecer una serie de etapas, ¿ya? Porque no es algo tan largo, porque simplemente es algo que yo vi, algo que yo quiero saber. Entonces de ahí viene esta parte. Entonces, igual, de esta manera, a pesar de que no es algo fijo, no es algo que yo pueda decir ya está hecho y se acabó, pues simplemente tiene etapas a seguir que nos va a ayudar al procedimiento. Perdón. La etapa cero. La etapa cero es que aquí yo tengo que formular una teoría. Nos debemos basar en las leyes fundamentales encontradas con anterioridad, experimentalmente. Por ejemplo, ya. Yo digo, ¿saben qué? La hoja para mí, este material no es tan resistente, ya que si lo mojo, se desvanece. ¿Ya? Y viene otra persona y dice, no, no es así, porque si yo le pongo una capa de pintura o si yo le pongo esto, pues ya no pasa lo mismo, entonces el problema no es la hoja, es esto. Entonces va sucesivamente así. Yo, pero ¿qué? A qué me baso cuando yo digo algo? Yo me baso a los hechos pasados. ¿Quién investigó esto? ¿Quién dijo esto? Los datos que consiguieron en ese entonces, pero yo, como ya se me despertó el bichito de la investigación, entonces, como ya busqué datos anteriores, yo voy a integrar esos datos o me voy a leer esos datos para saber si es que entran en mi investigación o no.
Entonces, adicionalmente, antes de proceder a establecer una hipótesis sobre las relaciones cuantitativas de las variables analizadas, debemos caracterizar con magnitudes medibles a los fenómenos estudiados. Tenemos aquí un ejemplo que nos dice que basados en las leyes inferidas anteriormente de la cinemática, para la magnitud longitud usamos la unidad internacional del metro. Entonces, para la magnitud de masa usamos la unidad internacional del kilogramo. Para la magnitud del tiempo usamos la unidad internacional del tiempo. ¿Ya? Vamos a la etapa uno, que es la observación. Dame un momentito. Ya. Es como, por ejemplo, yo digo, no, en la etapa cero, eh, tal persona hizo esta investigación, voy a ver si es verdad. Entonces, lo que pasa es que ahí voy a observar de qué se trata lo que esa persona me está diciendo con anterioridad y los datos de dónde saco. Entonces, la observación de un hecho o fenómeno. Para poder observar en mayor precisión, los científicos han desarrollado instrumentos de observación como el telescopio, el miniscopio y así sucesivamente. Hay muchos, se puede decir, instrumentos que nosotros podemos acogernos a eso para poder observar, ver y analizar lo que necesito hacer. Pero dependiendo de qué tipo de investigación voy a hacer. En el periodo de oscilación, esto es un ejemplo, nos dice que no depende de la amplitud de la oscilación ni de la masa, sino que únicamente de la longitud del hilo. Esto hablamos de movimiento pendular, ¿ya? Entonces, del péndulo. Y nos dice que este periodo de oscilación no depende ampliamente de la oscilación, sino que de la masa, ¿ya? De la longitud del hilo. Porque si yo le pongo el hilo más pequeño, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser tan grande la oscilación, sino que va a ser más pequeño. Entonces, si le pongo otro más grande, en cambio se va a demorar más en regresar, porque el peso y lo que es la longitud va a pesar más, entonces lo que va a hacer es como tratar de regresar con un poquito de menos velocidad, entonces lo que hace la demora a este movimiento. La formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis. Una hipótesis es una suposición sobre el fenómeno observado propuesta por el científico para explicarlo. La hipótesis tendrá que ser demostrada experimentalmente. ¿Ya? La experimentación. La experimentación es experimentar, es provocar a un fenómeno en condiciones controladas de manera que se pueda repetir y modificar. Por ejemplo, si hay algo que yo solo puedo ver una sola vez, ¿cómo voy a estudiarlo? ¿Cómo voy a observar? ¿Cómo voy a experimentar o voy a decir que pase de nuevo para observar? No puedo. Entonces tiene que ser algo controlado, algo que yo puedo modificar y puedo mover cada vez que yo necesite para así tener mis datos exactos. El experimento que diseñamos para comprobar la hipótesis tiene que ser reproducible por otro. Debemos tener en cuenta que las variables vamos estudiando. Variable, tenemos dos. Las variables se dividen siempre en dos, la independiente y la dependiente. La independiente nos dice que es la que nosotros vamos a elegir para cambiar el valor a nuestra voluntad, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la cuerda. Ya, esa es mi independiente, porque si yo le pongo pequeña o grande o más larga o más corta o le pongo más peso, ¿qué pasará? La variable dependiente es aquella que la tratamos de averiguar, la influencia de la anterior. Es importante ser muy minucioso y metadónico en lo que recogía los datos para minimizar los errores. Tiene que ser bastante exacta para ser precisos. Lo que es la variable dependiente siempre va a influenciar y por la variable independiente, ya que, por ejemplo, en el caso del péndulo, si yo lo pongo más largo el hilo, o más corto o más pesado, la variable dependiente va a cambiar dependiendo de eso, ¿ya? Entonces, dice que tenemos un ejemplo de esos dos puntos, que es que construimos el péndulo colgado una tuerca de hilo, variamos el ángulo inicial de la oscilación y la masa de la tuerca y la longitud del hilo. En todos los casos, las variables dependientes es el periodo T. La variable independiente siempre será como una O, M y L, ya respectivamente para cada uno de los tres experimentos. Eso depende. Por ejemplo, tenemos una L, la M que es la masa, la L que es el hilo y el ángulo que ocasiona la oscilación.
El ángulo es este. Lo que les decía de la O con una cosita, eso se llama ángulo, ¿no? Eso sí, creo que estamos bastante claros. Denme un momentito. Ya, la organización de datos experimentales, lo más habitual es organizarlos en tablas de datos y gráficas. En la tabla organizamos los datos de filas para las medidas y las filas para las variables. La tabla debe incluir las unidades de medida. La gráfica pueden ser de varios tipos, de puntos de ejes, de coordenadas, de barras, de sectores, etcétera, etcétera, etcétera. En el apartado 4 ampliaremos la información sobre este punto. Además, debemos hacer una comprobación de los experimentales. Bueno, la organización de los datos puede ser como ustedes acomoden. Puede ser en un gráfico, puede ser también en un circulito con colores, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, como ustedes y su mentecita pueda razonar y decir, a ver, tengo estos datos y necesito hacer esto, pues mucho mejor. También pueden ser las dos cosas, como por ejemplo en este caso tenemos un ejemplo de dos tablas y cada uno tiene sus gráficas. ¿Qué es lo que más se utiliza en física? Que es la tabla y la gráfica. Siempre se va a utilizar esa, es algo que es universal. Entonces, eso ya depende de cada uno de nosotros y cómo nos acomodemos. Y en el caso que es académico, pues sería a lo que nos piden. Ya, pónganse que un día yo venga y les diga, saben que solo me hacen la gráfica, pero para hacer la gráfica siempre necesito datos claros, el cuadro. Yo les digo, no, solo necesito el gráfico, no necesito la gráfica, pero simplemente esto es bastante esencial. Siempre por lo general la gráfica y el cuadro están ahí porque ¿de dónde voy a sacar yo los datos para realizar mi gráfica? Del cuadro, chicos. Entonces, de esa manera yo me puedo organizar y es una de las formas en que yo trabajo, que es el cuadro y la gráfica. Observemos ahora las medidas, magnitudes y unidades, que nos dice que las ciencias experimentales miden las relaciones entre magnitudes que se caracterizan a los fenómenos físicos. ¿Qué es la magnitud? Veamos qué es la magnitud. Es toda propiedad física que se puede medir o cuantificar, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la concentración, la masa, el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que todo estas de aquí son magnitudes en las propiedades de física que se puede medir o modificar. Entonces, medir es una magnitud física que consiste en compararla con otra magnitud conocida, la cual tiene asignación a una unidad de patrón, elegida por conversión. Tenemos el tipo de magnitudes del sistema de unidades. Antes de eso, es algo importante mencionar que es un vector. Un vector es un segmento orientado que la consta de un módulo, ¿ya? Es un sector, es como que yo tuviera una línea completa, por ejemplo, una línea, esta línea completita, y yo digo que el vector es de aquí a acá, o puedo decir que es de aquí a acá, o de aquí a acá. Ya, es un segmento, no es algo del otro mundo. ¿Qué es el módulo? El módulo es la longitud del vector. Ya es como que, por ejemplo, yo tengo aquí, yo les decía que mi módulo es de aquí a acá, perdón, mi vector es de aquí a acá. Entonces, ¿qué va a causar? De aquí a acá tiene una medida. Esa medida viene a ser el módulo, ¿ya? Esa viene a ser el módulo. Siempre se mide con un valor numérico, eso nosotros sabemos, y la unidad, por ejemplo, yo les voy a decir que de aquí a acá es en metros, o en centímetros, o en milímetros. Entonces, la unidad de medida siempre es importante en lo que es física, ¿no? Entonces, por eso viene a ser esa magnitud. La dirección es la recta sobre la que encuentra el vector. Por ejemplo, yo tengo mi flecha y yo digo que de aquí a acá mi flecha está yendo hacia la derecha. Entonces, esa va a ser mi dirección. El sentido indica la orientación en la que representa mediante la punta de la flecha, es decir, si yo es de aquí, acá es mi sentido que indica, ¿no? El punto de aplicación es el lugar donde comienza el vector, por ejemplo, como les dije de aquí a acá, este es el comienzo. Yo le hice de aquí a acá. Entonces, ese es mi comienzo y se aplica más en magnitudes vectoriales de esto, ¿no? Lo que es el punto de aplicación. De ahí lo que más se utiliza es el módulo y la dirección.
Los tipos de magnitudes del sistema de unidades es que las magnitudes pueden clasificarse en escaleras y vectores. Una magnitud es escalar si queda perfectamente determinada mediante un número y se corresponde a una unidad. El ejemplo que nos da es el tiempo, la temperatura y la masa. Son magnitudes escalares. En la magnitud vectorial, en cambio, determina que una cantidad numérica, ¿no? Y su unidad correspondiente. Esto es más una cantidad. Lo que viene a ser la magnitud, en cambio, es una unidad. Entonces, en 1960, científicos en todo el mundo se reunieron en Ginebra para acordar el llamado del Sistema Internacional de Unidades, o también llamado un sistema así, acortándole para que no diga Sistema Internacional de Unidades, sino que simplemente era unidad así, o el sistema así, basado en el sistema métrico decimal. ¿Qué viene a ser decimal? Viene de 10. Entonces, en el sistema internacional establece 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuántas magnitudes hay? Esto se puede tomar en pruebas, chicos, así que tomen en cuenta, hay 7 magnitudes fundamentales internacionales, a partir de las cuales se pueden expresar todas las demás, llamadas derivadas. Es decir, hay 7 principales y de las cuales las 7 deben tener hijitas. Ya pongámosle así un ejemplo, hijas de las cuales se les llama derivadas, mediante expresiones matemáticas. De igual forma, la unidad de una magnitud cualquiera puede expresarse de una función de unidades de magnitudes fundamentales. Aquí tenemos lo que es un cuadrito, el cual nos va a hacer ver qué tipo de magnitudes y qué unidades del sistema internacional cada una tiene, ¿no? Es un cuadrito un poquito pequeño. Ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de magnitudes fundamentales, las que hablábamos en el sistema internacional. Cada una tiene su símbolo y en las unidades de sí vamos a ver cuáles son las que representa cada una y cuál utilizaremos cuando necesitaremos utilizar esta unidad en el sistema internacional. Entonces nos dice que las magnitudes fundamentales son 7. Primero tenemos la longitud, que está representado por una L y su unidad en el sistema internacional es el metro. ¿Cómo se representa el metro? Con una M minúscula. Tenemos una magnitud fundamental del tiempo, que se representa por una T mayúscula y su unidad es el segundo. El segundo se representa por un símbolo S en minúscula. La masa, que es una magnitud representada por una M mayúscula y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo, que se representa por kg. La intensidad de la corriente, que se representa por una I mayúscula, en la unidad de medidas del amperio, que se representa por una A mayúscula. La temperatura, que también se representa por un círculo y una rayita. Las unidades de medida son el Kelvin y se representa por una K mayúscula. La cantidad de sustancia es la N, la unidad de medida es el mol y también se representa de esa misma manera, mol. La intensidad luminosa, L sobre X, que también la unidad en el sistema internacional es la candela, que también es representada por un símbolo de CD. Tenemos la notación científica, que es muy importante. ¿Qué es la notación científica, chicos? La notación científica es algo que nosotros utilizamos para resumir o tener una visión de una manera más precisa a los números grandes. Ya esto es como que decirle, a ver, vamos a resumirle este número gigante porque los números son gigantes a una manera más pequeña para que se me sea más fácil a mí verificar y ver qué es lo que está pasando con eso. Tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos 6.370.000 y la notación científica sería esta. Eso nosotros lo habíamos visto anteriormente. La notación científica se hace a partir de ceros. ¿Qué pasa si tengo un cero o tengo algo? Entonces, el cambio de unidades y factores de conversión. Para cambiar unidades es muy útil emplear factores de conversión. Un factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denominador expresan la misma cantidad, pero en distintas unidades. Por lo tanto, al multiplicar la cantidad con unidades por un factor de conversión, esta pasa a estar expresada en las unidades que nos interese. Podemos usar tantos factores de conversión como unidades que queremos cambiar. Eso no habría ningún problema. Entonces, tenemos aquí que las unidades de medidas
existen múltiplos y submúltiplos decimales aceptados por el sistema internacional. Tenemos el factor, tenemos el múltiplo que es un prefijo que utilizamos, hexa, penta, teta, giga, mega, kilo, hecto, el símbolo de cada una de estas que por lo general están en letras mayúsculas. Me parece que las minúsculas son los del kilo y el hecto. Entonces, los submúltiplos vienen a ser factores negativos, además de los múltiplos que son factores positivos, en el cambio de acá de los submúltiplos son negativos. Tenemos un prefijo de deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato, el cual está representado por letras minúsculas y solo lo único que es el micro es como una O cursiva. Veamos un ejemplo donde tenemos ya una determinación de una fórmula, el cual nos pide es reemplazar. Siempre en las fórmulas lo que hacemos es reemplazar con los números y resolver el problema en la medida que me pide. Tengo kilogramo en metro, entonces lo que voy a hacer es multiplicar al momento de resolver esto. Entonces, ojo con esos chicos. Tenemos ese ejemplo que ustedes pueden analizarlo cuando necesiten porque igual tienen el material en la plataforma. Tenemos los instrumentos de medida que nos dice que nos ayuda a medir las magnitudes. Se utiliza para medir, por ejemplo, la regla, el metro, las longitudes. En este caso, por lo general, utilizamos siempre la regla. Las características de los instrumentos es que son exactos, son precisos y tienen una precisión del aparato. No siempre hay una precisión del aparato y nos dice que, por ejemplo, la exactitud va a ser el grado de consistencia del valor. Ya, la precisión es la relación de reproducibilidad de la medida. La sensibilidad y la resolución es la variación de la magnitud de medida. Los errores de medida, eso siempre van a pasar, siempre va a haber errores porque en la investigación se trata de eso, ¿no? Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre o error que pueden deberse a los siguientes factores: la naturaleza, la magnitud que se mide, el instrumento de medición y observar las condiciones externas. Para determinar la incertidumbre, las medidas experimentales deben tener en cuenta qué forma se han estado, ¿no? Se han obtenido estas. Si se realiza la única medición, cierta magnitud. La incertidumbre en la medida será igual al error de resolución del instrumento. Entonces, si se realiza varias medidas, se toma como medida exacta la medida de los valores obtenidos y se calcula el error absoluto medido o error disperso. El error absoluto medido o el error disperso también se representa por una E minúscula. Es la medida de los valores absolutos de la diferencia entre cada medida obtenida. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, uno en esta medida, y yo la medí así y me salió uno, yo la medí acá y me salió dos, pero yo la medí acá y me salió cinco. ¿Cuál es el error? Entonces sería el tres, porque entre esos dos hay un error. Entonces, de eso se trata el error absoluto medido. ¿Ya? El problema que tiene el error absoluto es que no nos da ninguna idea de la calidad de medida. ¿Ya? Entonces no es igual cometer un error de un segundo en la medida de un minuto que la de un día completo. Eso sí hay que tomar bastante en cuenta. Por ejemplo, no es igual, para nada es igual. El error absoluto sabe tener una fórmula, sabe tener en sí un error relativo. Entonces tenemos aquí este es el absoluto medio y este es el relativo. Entonces tenemos una fórmula en sí para eso. O sea, solo tienen que reemplazar y de ahí ya analizarle. La expresión del resultado de una medida. Esta es que las cifras significan, son los dígitos que se conoce con precisión, más el último dígito que debe estimarse. Cuando expresamos un resultado de una medida, debemos indicar su valor incluyendo todos los dígitos que conocemos en su precisión. Por eso también se utiliza la notación científica, porque los dígitos pueden ser infinitos. A mí me puede salir un número gigante. Entonces, la notación científica me va a ayudar a la expresión del resultado de una medida. Entonces, el grado de incertidumbre de medida, por ejemplo, tenemos 1.287, que siempre nosotros no lo ponemos como error específicamente, siempre lo utilizamos como que más o menos. El más o menos nos va a permitir a nosotros saber que ese es un margen de error.
Ya, por ejemplo, aquí tengo 1,287 porque eso es lo que me salió, más o menos a 0,003 gramos. 0,05 más o menos 0,01 y etcétera, así va sucesivamente. Este es el grado de incertidumbre que nosotros tenemos. No vamos a poner 1,287 error de tanto, ¿no? Siempre va a ser más, menos. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar un número adecuado de cifras, el cual significa poner dígitos que conocemos con precisión, más el último dígito que debe estimarse. Es decir, por ejemplo, yo les decía 1, 2, 3 y 5, perdón, 1, 2 y 5. Entonces debo poner el 1 y el 5, más, menos 5, ya, porque ese es mi grado de incertidumbre. Vamos a ver. Las cifras significativas son los dígitos distintos de cero que siempre son significativos. Los ceros entre otros dígitos también son siempre significativos, pero en el caso de 3,04, 3,05, 3,0 0,10 o alguna situación así. Los ceros a la izquierda no son significativos, por ejemplo, 0,013, 0,01, 0. Alguna antes de en la parte izquierda, ¿no? Tienen dos significados diferentes y puede expresarse en la medida de notación científica. La notación científica es muy importante, los ceros antes y después. Los ceros a la derecha de la coma decimal sí son significativos. Por ejemplo, tenemos 4,000, 4,001, 000 o alguna cifra significativa. Los ceros a la derecha es un número entero. Puede ser o no cifra significativa. Para evitar esta ambigüedad, siempre es mejor escribir el número con notación científica. Por eso nosotros utilizamos esto no solo para reducir el número gigante, sino que simplemente para la exactitud. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el número 3.000 que puede tener una, dos o tres o cuatro cifras significativas, eso ya queda sin importancia, pero se escribe en notación científica 3,10 a la tercera. ¿Por qué? Porque tengo tres ceros después de mi número entero. Entonces eso me indica que estoy hablando de 3.000. ¿Ya? Entonces, si tuviera antes de igual manera, sí tiene significancia. Ya sabes que tienen una cifra significativa en ese caso. Por eso la notación científica viene a ser exactitud, chicos. Tenemos aquí un ejemplo de las dimensiones oficiales. Tenemos aquí el margen de error y la comprensión de datos. Esto ustedes pueden analizarlo de mejor manera en sus casitas y si necesitan ayuda para esto, pues aquí tenemos un ejemplo que nos explica de manera explícita cómo utilizar cada uno de lo que acabamos de ver, en el caso del error relativo o el absoluto. Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que la clase haya sido de sus gustos y se haya entendido de mejor manera y recordado lo que ya sabíamos anteriormente. Y eso, chicos, con respecto al día de hoy. Gracias y que tengan un excelente día.